Ya vamos a estar con más antecedentes desde la Serena y Coquimbo, pero tenemos información de último minuto, el llamado urgente desde Rancagua con nuestro corresponsal Rodrigo Siderakis. Rodrigo, buenas tardes. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. La información de último minuto se relaciona con el juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz, quien era investigado precisamente por la Corte Suprema y también por el Poder Judicial, que él aparentemente, y según un operativo que hay aquí alrededor de su casa, se había quitado la vida en las últimas horas. Él vive en una vivienda, en una casa que se ubica en el sector oriente de Rancagua, y en este momento acaba de llegar el policía de investigaciones, muchos equipos de carabineros y también la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones, y según los primeros antecedentes que han trascendido, él se habría quitado la vida al interior del domicilio aproximadamente hace una media hora atrás. No sabemos precisamente qué fue lo que ocurrió con precisión al interior del domicilio, pero al menos esa es la primera información que ha trascendido. Recordemos que el juez Albornoz era investigado, al igual que otros dos jueces de la Corte de Apelaciones, y recientemente, hace un día atrás aproximadamente, se había abierto un cuaderno de remoción tras un sumario de la Corte Suprema, donde él arreglaba la expulsión con diferentes situaciones. Es lo que está ocurriendo ahora en este momento. Paulatinamente están llegando personal de la PDI, también de carabineros, como ya te decía, a su domicilio ubicado en la avenida Bombero Villalobos. Esta es una avenida bastante concurrida en el sector oriente de la ciudad de Rancagua, donde poco a poco han entrado los efectivos, donde no se ha entregado una información, más bien es una información que ha trascendido, por supuesto, de lo que ha pasado, que él aparentemente se quitó la vida al interior de su domicilio, y estaremos aquí contándoles en algunos minutos más detalles. Lo concreto es que estos tres jueces y también Albornoz estaban atravesando una situación bastante complicada, ¿no? Ellos estaban siendo investigados por presuntos delitos, y como ya te decía, ayer la misma Corte había ordenado la apertura de un cuaderno de remoción contra Albornoz, Elgueta y también el magistrado Vázquez, de aquí de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y es lo que se vive aquí en el ambiente. Lo que te puedo contar esencialmente, que ha llegado la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, hasta este domicilio ubicado en el Bombero Villalobos, y también bastantes unidades de carabineros que están al interior de la casa. ¿Rodrigo? Del juez. Sí, Mauricio. Sí, quería preguntarte, bueno, esto está ocurriendo a esta hora, han encontrado fallecido al juez Marcelo Albornoz, esto en su domicilio, digamos. ¿Se sabe si él, al momento de ocurrir esto, estaba acompañado de otros miembros de su familia? Recordemos, él es un juez bastante joven, él había asumido ahí en la Corte de Apelaciones de Rancagua hace solo 2 años, y como tú bien dices, estaba siendo investigado junto a los ministros Elgueta y Vázquez, pero él, al momento de ocurrir todo esto, ¿estaba acompañado de más personas? No sabemos hasta el momento, Mauricio, cuál es la situación que se vive al interior del domicilio. Sí ha trascendido que él estaba pasando una situación personal bastante difícil por lo que estaba atravesando respecto a la investigación de la Corte Suprema, y la verdad es que hasta ahora es el único antecedente que se maneja, que él está al interior del domicilio fallecido, y donde aparentemente se habría quitado la vida, y por lo pronto solo vemos hasta este momento el ingreso de personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que están abordando esta situación y este procedimiento, y van a seguramente realizar los primeros peritajes al interior de este domicilio, donde tampoco no han salido muchos vecinos que hemos tratado de conversar con ellos para ver si ellos han visto algo, percibieron algo, saben alguna versión de lo que ocurre. Claro, esta es una investigación que se viene realizando desde fines del año pasado y que tiene que ver con lo que ocurría en la Corte de Apelaciones. Estos 3 jueces, que habían 2 investigaciones, una administrativa llevada por la ministra Rosa María Maggi, donde estaba investigando tráfico de influencia y faltas a la probidad, y ella había recomendado que se iniciara este cuaderno de remoción, y eso es lo que finalmente ayer la Corte Suprema termina apoyando, y que se puede considerar, Rodrigo, como la máxima sanción que se puede aplicar a alguno de estos jueces. Esa es por lo menos la última información que se manejaba en torno a la situación del ministro Albornoz. ¿Qué se sabía de él en los últimos días? ¿Cuáles habían sido sus últimas actividades a la espera de que la Corte Suprema tomara esta determinación sobre si se iniciaba o no el proceso de remoción? La última actividad pública en que vimos a Albornoz durante los últimos días fue cuando, junto a sus abogados, se presentaron a emitir los descargos respecto de
la investigación que se estaba realizando respecto de la Corte Suprema, y más adelante él no participó al menos en ninguna actividad pública en la ciudad. Sin embargo, solo una persona que pudimos conversar ahí decía que él claramente estaba un poco afectado por lo que estaba viviendo, este proceso de inminente expulsión del Poder Judicial, al igual que el resto de los jueces. Pero es lo que él estaba viviendo estos últimos días, era un proceso de posible remoción, como tú ya decías. Ayer incluso el mismo vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, calificaba de graves los hechos que estaban siendo investigados estos 3 ministros, que no todos están siendo investigados por las mismas situaciones, son por distintos hechos, pero sin embargo había un respaldo al sumario, como tú ya decías, de la ministra Rosa María Maggi. Y es lo que está pasando aquí entonces afuera de la vivienda del ministro Albornoz, donde paulatinamente empieza a haber expectación periodística. No hay un cordón de seguridad, no se ha cerrado la calle, simplemente la gran cantidad de vehículos policiales que han llegado hasta este lugar de Carabineros y de la Brigada de Homicidios. Incluso ha llegado el jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua a ver en terreno lo que está aconteciendo, y es muy probable que en los próximos minutos ya tengamos las primeras declaraciones o al menos claridad de lo que ha pasado en el domicilio del juez Albornoz. Sí, recordemos que el juez Marcelo Albornoz, claro, era parte de este grupo, de este trío de jueces, Elgueta, Vázquez y Albornoz, investigados, como decía Patricia, por falta de probidad y también tráfico de influencias. Puntualmente, el juez Marcelo Albornoz estaba siendo investigado por haber pedido dinero a un imputado, pero a él se le recuerda también, entre algunos casos que generaron impacto público, por revocar la prisión preventiva dictada contra Óscar Muñoz, el ex canciller del Arzobispado de Santiago, que está siendo indagado por presuntos abusos sexuales contra menores de edad. Son varias causas, digamos, por las cuales estos 3 jueces estaban siendo investigados. Vamos a ver si toda esta investigación o eventualmente la decisión adoptada ayer nada más por la Corte Suprema en términos de suspenderlos por 4 meses, aplicarles la mitad de su sueldo y también abrir este cuaderno de remoción, tiene directa relación o no con esta decisión que hasta donde sabemos ha tomado el juez Albornoz de quitarse la vida en una situación que de todas maneras todavía se está investigando. Es una noticia que recién conocemos. Encuentran entonces fallecido al ministro Marcelo Albornoz, Rodrigo. Así es, Mauricio, es una situación que está en desarrollo. Yo te diría que hasta aproximadamente 20-25 minutos comenzó a llegar las unidades de emergencia al lugar, policía fundamentalmente, y además algunos funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que suponemos que son cercanos a él, o al menos vienen a verificar lo que ha acontecido durante esta mañana aquí en el lugar del ministro Albornoz. Es un hecho bien complicado, fundamentalmente lo que estaban enfrentando estos jueces, como ya lo hemos comentado, una investigación por presuntos delitos de bastante gravedad, y todo hacía indicar, o al menos las versiones o lo que había dicho el mismo vocero de la Corte Suprema, es que alguno de ellos arriesgaba una expulsión del Poder Judicial. Bueno, vamos a estar aquí en los próximos minutos mostrando las imágenes en vivo de lo que está pasando aquí en la calle Bombero Villalobos de Rancagua, donde es el domicilio del ministro Marcelo Albornoz, que fue encontrado sin vida en el lugar. Cuéntame. Claro, recordar que este es un caso que no ha estado exento de polémica, todo lo que ha ocurrido en la Corte de Apelaciones de Rancagua cuando se inició esta investigación, pero además porque en algún momento se habían generado ciertas pugnas entre los fiscales en la misma región. Hablamos de la situación del fiscal Emiliano Arias y también el fiscal Sergio Moya. De hecho, uno de los temas que está enfrentando ahora el investigado fiscal Sergio Moya es precisamente porque se había encontrado evidencia en su casa, evidencia sobre la situación de estos 3 jueces. Así que es en general un tema muy mediático lo que ha sido la investigación a estos 3 jueces, donde estaba también el ministro Marcelo Albornoz, quien, según la información que se ha confirmado en los últimos minutos, entonces ha sido encontrado fallecido. No sé, Rodrigo, si es que había más información sobre lo que había sido su trabajo en general allá en Rancagua, más antecedentes, la opinión que tenían sobre él. Entiendo que él también era parte de la masonería y que fue expulsado junto a los otros jueces. ¿Es así? Claro, es así. Él asumió como un juez de la Corte de Apelaciones, como decía Mauricio, recientemente. Era un juez que no había mayores antecedentes hasta después que se supo de la investigación respecto que llevaba adelante la misma Fiscalía O'Higgins, el mismo fiscal Emiliano Arias.
y posteriormente el sumario que empezó a realizar la ministra Rosa María Maggi hasta el lugar donde la ministra esencialmente llegó aquí a Rancagua en primera instancia a entrevistar a cada uno de estos jueces en varias oportunidades y también lo hizo con funcionarios, y ahí de alguna manera se empezó a aclarar esta situación respecto de la gravedad de lo que ella investigaba aquí en la región de O'Higgins, y posteriormente escaló este tema hasta la Corte Suprema, donde ellos tuvieron que ir a realizar junto a sus abogados los descargos. Incluso algunos de los jueces fueron a la Corte Suprema para ser notificados de esta investigación, y desde ahí en adelante ninguno de estos jueces ha sido visto públicamente en ninguna actividad, ni tampoco en la ciudad. Por lo tanto, ellos estaban esperando respecto a lo que podía acontecer durante los próximos días de su destino, pero ya ayer la Corte Suprema había dado una señal clara respecto a qué podría ocurrir con ellos durante los próximos días aquí en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Mira, te cuento que te voy a describir un poco el entorno de lo que está pasando hasta ahora. La calle no está cerrada de la avenida Bombero y Orozco, una doble vía acá en el sector oriente de Rancagua, y donde siguen llegando unidades de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros, esencialmente a verificar el estado, y presumimos que en algunos minutos más es muy probable que se cierre esta calle, se acordone este sector, porque van a hacer algunos peritajes más en esta concurrida avenida de Rancagua, de mucho tránsito, sobre todo a esta hora, de lo que está sucediendo aquí. Bueno, vamos a retomar el contacto en algunos minutos para contarles las novedades que ocurre respecto a este hecho. Rodrigo, te dejamos trabajando ahí. En cualquier momento volvemos entonces contigo con más antecedentes de lo que está ocurriendo en Rancagua. Esta información de último minuto con el hallazgo del cuerpo sin vida del investigado ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, Marcelo Albornoz. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Ok, buenas tardes.